Lo que sí vemos es una intención clara de culpar al presidente Gustavo Petro y de culpar al gobierno nacional, como lo han hecho siempre desde que Carlos Fernando Galán se posesionó en la alcaldía de Bogotá. Cada una de sus acciones o de sus inacciones, ¿cierto? De sus omisiones en la alcaldía de Bogotá han sido justificadas a través del gobierno nacional. Tenemos hoy a Mafe Carrascal, representante a la Cámara, una de las candidatas también, digamos que al Congreso para la próxima legislatura, la más votada en Bogotá. Creo que eso es un precedente importante y hoy la tenemos para hablar de diferentes temas. Uno que sigue siendo muy clave en este panorama, en este enero de 2026, que es el salario mínimo. Otro que es ya que es representante de la Cámara por Bogotá, el tema del aumento del pasaje de Transmilenio que empezó a regir desde hoy, ¿no, Creo Juli? que ya está conectada No María sé Fernanda si Carrascal. podamos, sí, ya está conectada, no sé si ahí nos está escuchando. Hola Mafe, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista y bienvenida a Periodismo Sin Corrección. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio, particularmente este día que es tan representativo para la clase trabajadora, para los bogotanos y las bogotanas. Y cuando hablo de clase trabajadora, no solamente hablo de la clase trabajadora formalizada, sino también de la que no está formalizada, porque el aumento en el pasaje de Transmilenio que empieza hoy a regir, como ustedes bien lo dicen, 350 pesos por pasaje adicionales para esa clase trabajadora, pues golpea muy duro los bolsillos, no solamente de los individuos, sino de las familias enteras. Así que, bueno, es un día representativo, lastimosamente no por algo positivo, pero pues aquí estamos. Como ustedes bien lo han dicho, soy candidata a la Cámara por Bogotá, soy la cabeza de lista. Y ya estamos en las calles hablando con la ciudadanía, así como lo están haciendo, por ejemplo, estaba viendo ahorita en RTVC y estábamos en el calentado ahí pendientes de lo que está sucediendo con la clase trabajadora que hoy sale a las calles, sale a estudiar con esta noticia. Bueno, a estudiar no mucho porque todavía no se han reintegrado los y las estudiantes o van de a poquitos, pero definitivamente la clase trabajadora es la que está viendo hoy muy negativa esta situación. Mafe, ya que mencionas y venimos hablando de esto, del pasaje de Transmilenio, tú has sido enfática a través pues, de tus redes sociales en criticar este argumento de la alcaldía de Bogotá de que el aumento en el pasaje pues, corresponde o está ligado al aumento del salario mínimo que se decretó hace algunos días. ¿Por qué para ti no corresponde o no es válido este argumento de que el aumento en el pasaje pues esté ligado a esto del salario mínimo como lo quiere o como lo ha dicho y ha manifestado la alcaldía de Bogotá? Bueno, definitivamente es una decisión política, no es una decisión técnica. Desde noviembre del año pasado ya la alcaldía estaba pensando en aumentar la tarifa del pasaje de Transmilenio, por lo menos en 250 pesos. Inmediatamente el gobierno nacional decreta el aumento del 23%, salen los funcionarios de la alcaldía a decir que habría un alza y que sería más o menos de 350 pesos ligada justamente o justificada justamente por este incremento del 23%, pero nunca han sido capaces de justificarnos esto de una manera realmente técnica. Ustedes me perdonan, estoy en este momento yendo a una reunión justamente de la lista de la Cámara por así que el miento y demás. Voy llegando al centro de la ciudad. Pero bueno, entonces continúo. Lo ligaron inmediatamente al aumento del salario mínimo cuando ese tipo de cálculos no se hacen sobre el salario mínimo. Ese tipo de cálculos, el incremento en tarifa se hace basado en la inflación, basado en el IPC, y la inflación quedó en 5,1%. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y lo que sí vemos es una intención clara de culpar al presidente Gustavo Petro y de culpar al gobierno nacional, como lo han hecho siempre desde que Carlos Fernando Galán se posesionó en la alcaldía de Bogotá. Cada una de sus acciones o de sus inacciones, ¿cierto? De sus omisiones en la alcaldía de Bogotá han sido justificadas a través del gobierno nacional. Todo en esta ciudad es Creo que al día y a sus ya. funcionarios. Cuando resulta... ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos.
Sí, sí. Retomo, uno nunca ve a esta alcaldía y a sus funcionarios responsabilizándose de las cosas que pasan en esta ciudad. Todo lo que pasa, las basuras son culpa de la ciudadanía, las basuras, por supuesto que todos tenemos una corresponsabilidad frente a lo que pasa en la ciudad que habitamos, pero la acción de la administración y la administración ha sido elegida, en este caso, Caro Galán, para que su gabinete actúe frente a los problemas, las necesidades de los bogotanos y de las bogotanas, no para que se laven las manos cada vez que algo sucede o algo no sucede en la ciudad. Entonces, el incremento debió haberse hecho partiendo de la inflación y no partiendo del aumento del salario mínimo. Por eso es que consideramos que al ser una decisión política sumamente mezquina con la clase trabajadora, es sumamente mezquina con las personas que día a día tienen que pagar incluso dos trayectos porque tienen que ir, tienen que volver, es decir, no son solo 350 pesos, son 700 pesos y a eso hay que sumarle que esta administración el año pasado dejó por lo menos a 1 millón de bogotanos y bogotanas sin subsidios al transporte en Transmilenio. Eliminaron los subsidios y lo cambiaron por una cosa que ellos llaman pasajes gratis, que es una mentira, es básicamente un recorte de la política de subsidios que dejó sin ese beneficio, como lo dije, a por lo menos 1 millón de ciudadanos y ciudadanas en condición de vulnerabilidad, hogares enteros y personas con discapacidad sin esta posibilidad, también adultos mayores. Entonces, a Carlos Fernando Galán no le tiembla la mano, ¿cierto?, para perjudicar a las personas más vulnerables de esta ciudad, como no le tembló cuando cerraron los comedores comunitarios. Yo le hice debate a eso también, le hice control político. A eso también cerraron los comedores por 6 días en noviembre del año pasado, antepasado, y, eh, y dejaron sin alimentación a más de 40.000 personas y no les tembló la mano absolutamente nada. Eso está pasando con esta administración. Recortan programas sociales, están aumentando la pobreza en esta ciudad y ahora están golpeando a la clase trabajadora con un pasaje Transmilenio, siguiendo una línea muy clara del peñalosismo que representan no solamente Peñalosa, obviamente, sino Galán, que ha representado Claudia también, siguiendo una línea neoliberal que beneficia a los negocios privados, en este caso de operadores privados de Transmilenio, sobre Representante, pisoteando los derechos de los bogotanos. representante Mafe, aquí Blanca Román, incluso también, pues nos habla de eso, dice, y sí, el pasaje tiene que bajarlo, Galán quitó los subsidios para la tercera edad, Galán ha hecho y deshecho, abajo Galán, fuera Galán, y sigan con el purismo, muchachos. El tema también, por ejemplo, tú hiciste una denuncia ayer a través de tu cuenta de X frente al tema de las basuras, donde incluso pusiste que este no es un video repetido, este no es un video que te acusaron Viejo. que incluso como de que era de Ujú. hace un año, sino que pues todo el mundo se está quejando que Bogotá está inundada de las basuras. Y antes de empezar también con el tema del salario mínimo a profundidad, yo quisiera preguntar eso, ¿cómo ha sido todo el tema alrededor de las basuras? Y desde la Cámara de Representantes en Bogotá, pues si se pueden tomar acciones y demás, o no sé si también con los concejales del pacto histórico, para pues hacerle una gran veeduría, porque yo creo que también en redes sociales hemos visto que los grandes memes contra Galán es verlo así como medio dormido, como que no hace nada y Dormido. alrededor de basura, y eso representa mucho la realidad que tienen los bogotanos sobre la actual administración. Así es. Bueno, el tema de las basuras es un tema de la gestión de residuos sólidos, es un tema que a mí me ha interesado mucho. Como activista, incluso, pues estuve acompañando a las comunidades digamos, en torno a el relleno sanitario Doña Juana, a quienes incluso fueron víctimas de la explosión de 1998. Ese relleno ha explotado varias veces y ha explotado varias veces porque no hay una adecuada gestión de los residuos sólidos, porque no hay separación en la fuente, porque no hay un sistema y no hay una gestión realmente pensada en la reutilización, en el reciclaje, en que muchos de esos residuos vuelvan otra vez en el ciclo a ser usados. En fin, el sistema es sumamente perverso, digamos, eso está pensado para generarle dividendos a los privados, a quienes administran el relleno sanitario Doña Juana. Entre más basura llega sin ser separada, para que ustedes me entiendan, más toneladas pesan de residuos y ellos reciben más plata. El sistema es completamente perverso. Y en ese orden de ideas, la Corte Constitucional le ordenó a Bogotá incluir en el modelo de basuras de Bogotá a los y a las recicladoras de oficio, dignificar su labor y que entraran a
ser beneficiarios de las ganancias de la gestión de residuos sólidos en Bogotá, generando así un modelo mixto, es decir, no solamente privado, sino también donde hubiera un operador público fortalecido que contratara, que permitiera que muchas personas tuvieran dignidad, que además asumiera la operación, buena parte de la operación de la ciudad, y eso se viera o redundara en las tarifas para las personas, para los ciudadanos y las ciudadanas. Si ustedes recuerdan bien, esa orden la cumplió Gustavo Petro. Gustavo Petro creó Aguas de Bogotá, fortaleció Aguas de Bogotá, empleó a personas en estado de vulnerabilidad, personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar, personas víctimas del conflicto en Aguas de Bogotá, y Aguas de Bogotá fue el operador público que estaba operando en 52% de la ciudad con resultados tangibles muy positivos para la ciudad. La ciudad permanecía limpia, había quien se hacía cargo de los escombros. Hoy la ciudad está llena de escombros y la gente anda dejando por ahí los escombros porque no hay quien se haga cargo de ello, porque a los operadores privados no les interesa, porque llegó Peñalosa, Enrique Peñalosa, luego Claudia y luego Galán, y desbarataron el operador público. Yo estuve en Aguas de Bogotá el día que Peñalosa llegó a la alcaldía de Bogotá y fue y despidió a todo el mundo, hizo una masacre laboral y empezó a desbaratar ese modelo mixto de gestión de residuos sólidos que la Bogotá Humana había implantado y que lo que había que hacer era consolidarlo. Y hoy los resultados en la ciudad nos dan la razón. Hoy el mismo Carlos Fernando Galán ha dicho que la solución es un modelo mixto, pero no hace absolutamente nada para eso. Hoy las autoridades ambientales le han dicho a esta alcaldía de Bogotá que el modelo que ellos están implementando no sirve para nada y que lo único que ha generado es, por ejemplo, que los sumideros estén tapados con basuras, y esto también ha ocasionado, por ejemplo, en varias partes de la ciudad, inundaciones cuando llueve. Está la ciudad llena de basuras y eso implica no solamente un problema visual, estético, por supuesto que no queremos estar en una ciudad habitando una ciudad llena de basura, sino que Sucia, también cochina. implica que hay vectores. Ujú. Claro, implica que la basura que no es bien gestionada genera vectores, es decir, lixiviados, líquidos que producen problemas ambientales, vectores como moscas y como ratas, ratones en toda la ciudad, es decir, es un problema de salud pública. Y con esto lo que les quiero decir es, necesitamos un modelo mixto. Resulta que ahorita en febrero lo que esta administración de Carlos Fernando Galán va a hacer es entrar en un modelo de libre competencia. Y yo quiero dar aquí y hacer una alerta para la ciudadanía. Si entramos en un modelo de libre competencia, quiere decir que los operadores privados, solo los operadores privados, van a empezar a pelearse unas zonas o las otras. Es decir, pongamos el símil de lo que pasa con la salud en Colombia, porque necesitamos una reforma a la salud. Es porque se ufanan, la derecha se ufana, y quienes implantaron ese modelo, de que hay mucha cobertura en el país, pero la cobertura no necesariamente implica acceso, porque el operador privado, en este caso las CPS, van solamente a los territorios donde se venden los servicios. ¿Y dónde se venden los servicios? Donde hay plata, es decir, los territorios vulnerables, los territorios rurales, los territorios apartados, donde la gente no tiene tanto posibilidad y donde no hay tantos recursos, pues se quedan sin la prestación del servicio de salud. Eso es lo que va a pasar en Bogotá con el modelo de libre competencia. Los territorios más vulnerables, más marginados de las distintas localidades, sobre todo de las localidades más empobrecidas, van a quedar marginados del acceso al servicio de aseo, que la tarifa sigue subiendo de manera indiscriminada. Es decir, acá pagamos todos, absolutamente todos, unas tarifas exorbitantes y el servicio de aseo no está llegando. Ahora que entra en febrero a regir esa libre competencia, los operadores van a decir, pero yo para qué me voy hasta, no sé, hasta Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar si me sale más caro. Yo mejor me quedo por acá en el oriente de la ciudad recogiendo basura, igual gano exactamente lo mismo. No hay Mafe, incentivos para que yo los operadores vayan a territorios vulnerables. quería preguntarte algo Mariana, que... Sí, sí, sí. Mariana,
Discúlpame, yo con esto te cierro y es que vamos a hacer en unas semanas, les estaremos contando desde mis redes sociales, estamos organizando una audiencia pública desde el Congreso de Mm, la República sobre el tema de basuras. Nosotros no tenemos injerencia directa como congresistas en la alcaldía de Bogotá, para eso están los concejales, sin embargo vamos a hacer alianza ujú. con la bancada del Pacto Histórico en el Consejo de Bogotá para llevar a cabo una audiencia pública donde la ciudadanía pueda participar y podamos entender qué es lo que está pasando con las basuras en Bogotá. Ah, justo iba para allá, si se estaban pensando medidas, porque creo que una de las grandes preguntas que hay, es una de las grandes preguntas que yo tengo, es por qué digamos que la responsabilidad o la rendición de cuentas de parte de Galán, pues ha permanecido como tan en un plano, pues sí, como muy diferente al que le sucedió, por ejemplo, a Gustavo Petro cuando estaba en la alcaldía y tuvo que lidiar, digamos que una crisis de basuras que le costó incluso el cargo. Yo quería preguntarte, ¿por qué crees que ha habido tanta diferencia en el tratamiento o en la exigencia de responsabilidades hacia el alcalde, a diferencia de lo que le sucedió a Petro cuando se vivió, digamos que una crisis de basuras también? Claro, Mariana, digamos que la diferencia es muy sencilla y es muy evidente. Y lo estamos viendo también con el alza al pasaje de Transmilenio. Gustavo Petro, no sé si se acuerdan, él fue sancionado y de una manera muy dura por haber disminuido las tarifas. Es el único alcalde en la historia de Bogotá que ha disminuido la tarifa de Transmilenio y generó también una tarifa diferenciada en la hora valle y en la hora pico. ¿Eso qué significaba? Que en ese momento me acuerdo que eran 200 pesos, que le reducía el pasaje a las personas que se movilizaban en las horas que no se movilizaban, que decidían no movilizarse en las horas pico y que se movilizaban en horas en donde no había tanto flujo de personas. Y eso permitía que nosotros pues recibiéramos más plata, la gente prefiriera esperar un poquito y poder salir más tarde. Eso permitía también que se descongestionen las estaciones, el sistema, en fin. Pero a él lo sancionaron duramente por eso. ¿Por qué? Porque el modelo peñalosista que representa Galán hoy es un modelo que beneficia a los negocios privados, operadores privados, que beneficia a las constructoras y la especulación inmobiliaria y que está arrasando con la estructura ecológica de Bogotá, pero que además en el caso de las basuras beneficia a esos operadores privados, los que administran Doña Juana, los que limpian la ciudad por sectores que son esos operadores, los beneficia completamente a ellos. En el momento, hace 10 años, más de 10 años, Gustavo Petro justamente lo que estaba haciendo era, como les conté hace un momento, estaba acatando un fallo de la Corte Constitucional, estaba incluyendo a los operadores de oficio, estaba redistribuyendo el negocio entre más manos, estaba fortaleciendo un operador público, es decir, le estaba quitando negocio de alguna manera, aunque no les quitó participación, sí les quitó el tamaño de la participación a esos operadores privados. Y no sé si se acuerdan también, pero en ese entonces, con esa redistribución, con la creación de Aguas de Bogotá como operador público, la tarifa de aseo en Bogotá disminuyó. Es el único alcalde que le ha disminuido la tarifa de aseo a los bogotanos y las bogotanas es de incrementársela. Y el resultado fue sumamente positivo. La gente estaba contenta, los empleados de Agua de Bogotá estaban bien pagados, que de hecho hicieron un debate acá y la gente, pero ¿por qué les pagan tanto a esos que nos recogen la basura? Es una cosa muy lógica, ¿no? El debate que se dio en ese entonces por la dignidad de los recicladores y de las recicladoras de oficio, que están exponiendo su vida, incluso su salud, ante los desperdicios que nosotros dejamos día a día en la ciudad. Y entonces esa es la diferencia, que Galán representa un modelo neoliberal que beneficia las rentas de los privados, modelos rentistas para los privados, mientras, digamos, se benefician también del trabajo, ¿cierto? De la plusvalía del trabajo de los bogotanos y de las bogotanas, de los impuestos de los bogotanos y de las bogotanas, y esos bogotanos y bogotanas, mientras tanto, pues siguen siendo precarizados y siguen en condiciones muy complejas que nosotros como gobierno del cambio estamos y bancada del cambio estamos tratando justamente de
digamos, de resolver esa precariedad a través de una reforma laboral que les devuelve los recargos, por tanto les devuelve salario real, plata en el bolsillo a los trabajadores. Desde las 7 de la noche, desde el 25 de diciembre del año pasado, ya están recibiendo 2 horas más de recargo nocturno. En el día de descanso o en el festivo, el 100%, ya no 75, sino 100%. Este año se empieza a pagar 90% hasta llegar al 100% el próximo año. Le estamos Representante, devolviendo capacidad también a través del salario mínimo, aumentándolo por sí, encima de la inflación. es que precisamente, ya que usted toca ese tema, nosotros digamos, pues siempre pensamos en el invitado dispuesto al tema y pues usted fue una de las mayores representantes de lo que fue la reforma laboral, por eso nos dijimos, ella es la indicada para hablar del salario mínimo. Ella es una de las que nos puede dar más luces y, por ejemplo, aquí en el chat hay muchas personas referente al tema de las basuras que yo creo que toca prestarle mucha atención, que hablan de mafias, que hablan de la esposa de Mucha Peñalosa con atención. alguna gerencia, que algunos amigos de Katy Jubinado, bueno, etcétera. Nosotros queríamos preguntarle, pues, que hay muchas críticas y en este momento se amenaza el tema de quitar ese, ¿cómo fue lo que hizo Petro? Aumento. Pero el aumento fue Decreto. el Sí, decreto quieren del, demandar en el decreto. del salario mínimo y pues también hay unos argumentos que me parece que vale la pena discutir y es por ejemplo por qué se hace ese salario, ese aumento del salario mínimo de tal magnitud en el último año previo a unas elecciones y por supuesto si la mejor manera de alguna manera defender este aumento del salario mínimo es la calle como lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro. Ujú. Por supuesto que la calle y la movilización social siempre serán el mejor instrumento de la ciudadanía para defender sus derechos, para impedir que les quiten sus derechos y para conquistar muchos más. Miren que sin la movilización social nosotros no hubiéramos logrado sacar adelante la reforma laboral. Nos costó casi 3 años en el Congreso de la República para devolverle derechos a los trabajadores y las trabajadoras que el uribismo les quitó en el 2012 en apenas 3 meses. En 3 meses le quitaron derechos que los trabajadores habían conquistado durante varias décadas, porque los recargos y el contrato de aprendizaje, el contrato laboral para los aprendices del SENA, ya los tenían conquistados los trabajadores desde los años 70, desde los años 60, por ahí más o menos, y en el 2012 los quitaron de tajo, y la vigencia empezó de tajo. En cambio, a nosotros nos costó 3 años de hacer acuerdos, concesiones, dijeron que no habíamos concertado nada y fue una mentira, concertamos con gremios, concertamos con todas las bancadas. Al final tuvimos que hacer concesiones muy importantes en el derecho colectivo sobre todo y en otras disposiciones que teníamos. Por ejemplo, como el aumento de la licencia de paternidad, ¿cierto? Entre otras, el de transportadores, de carga, por ejemplo, y otros que quedaron ahí, pero nosotros seguiremos luchando por ellos. De hecho, ya radicamos proyectos para seguir discutiéndolo y sacar adelante disposiciones que no salieron, en fin. Pero fue la calle y fue la movilización la que nos permitió presionar al Congreso para nosotros también haciendo nuestro trabajo de incidencia dentro del Congreso, nuestras movidas, nuestras negociaciones, lográramos sacar adelante esa reforma que devolvió derechos. Los arrinconamos de tal manera que la derecha, la misma que le quitó los derechos a los trabajadores, les tocó devolverlos, aunque también fue la pelea por la vigencia porque no querían que se ejecutara ese aumento y esa devolución de derechos de recargos en este gobierno, obviamente, sino en el próximo, ¿cierto? No le querían dar esa victoria a Gustavo Petro. Sin embargo, pues la clase trabajadora sabe quiénes han estado de su lado. Y el aumento del salario mínimo es una de esas medidas de justicia social redistributiva. Nosotros estamos proponiéndole al país redistribuir los ingresos. ¿Cómo se redistribuyen los ingresos del país? Lo que produce el país, lo que produce la riqueza que es el trabajador y la trabajadora, el Producto Interno Bruto a través de los salarios, porque está completamente comprobado. Ya lo hicimos 2 veces. La gente está hablando hoy del 23% porque evidentemente ha sido el aumento más grande que hemos tenido en estos años de gobierno de Gustavo Petro, pero en el acumulado nosotros habíamos aumentado el salario mínimo en por lo menos 20% acumulado antes de este aumento del 23%. Y con ese casi 20% acumulado también histórico en Colombia, demostramos que aumentando el salario por encima de la inflación, es decir, del aumento de los precios, nosotros le podíamos devolver capacidad adquisitiva a los trabajadores y trabajadoras. El trabajador y la trabajadora que gana un salario mínimo
o que gana 1, 2, 3 salarios mínimos, no es un trabajador o una trabajadora que va a invertir en la bolsa de Estados Unidos, no es un trabajador o una trabajadora que sale de vacaciones o de fin de semana, como si lo hace esa minoría rica de este país, a Miami, ¿cierto? Es un trabajador y una trabajadora que va y se moviliza en Transmilenio, que compran la panadería de la esquina, que compran el barrio, que consume local y que necesitamos esa plata moviéndose, no solamente para entregarle dignidad, mejor alimentación, mejor vida a esa persona y a sus familias, sino también para mover el total de la economía, y eso lo demostramos con esos aumentos históricos del salario mínimo. Esperamos que esto también suceda con este aumento de 23%. Sabemos que es un aumento alto, sabemos que hay unos retos, sabemos también que hay un reto en controlar esa subida, esa alza de los precios. No nos pasó, la inflación no se nos desbordó en los pasados, pero este que es un aumento más considerable y que estamos en época electoral donde muchos van a querer perjudicar, como lo acaba de hacer Carlos Fernando Galán, que no para de echarle culpas al presidente, que es que subió en 350 pesos el pasaje, fue por el alza El del salario salario. mínimo, y ya hace un momento aclaramos que no tiene que ver una cosa con la otra, sino que es una decisión política para afectar a este gobierno en época electoral. Esperamos que muchas otras personas no tomen decisiones por ese estilo. Yo he visto en redes sociales varios dueños de negocios diciendo que ellos no van a echar a nadie y diciendo que no van a subir de manera indiscriminada los precios de sus productos y de sus servicios. Los he visto, los videos en TikTok sobre todo, de marcas reconocidas, incluso de empresarios medianos, pequeños, microempresarios, de restaurantes, diciendo que van a proteger a sus trabajadores y que más bien se van a esforzar más para vender más, porque de eso se trata. Si la clase trabajadora tiene más plata en el bolsillo, pues va a comprar más. Usted como microempresario, mediano empresario, pequeño empresario, va a vender más. Por eso también tenemos que hacer un esfuerzo en promover que la gente compre local, que la gente le compre al tendero, que la gente salga al restaurante, que la gente vaya al cine, que la gente vaya a un parque y compre un helado y le compre al señor de las paletas de la esquina. Eso es lo que nosotros tenemos que promover hoy, porque el consumo es lo único que nos garantiza que haya empleos, que haya empleos estables y que se creen más empleos. Sí, representante, sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y por eso queríamos cerrar un poco para que nos contara cómo va la campaña y cuáles son las cuentas que ustedes tienen para marzo, teniendo en cuenta que el pacto ganó 7 curules a la Cámara en Bogotá en las elecciones legislativas. ¿Cree que van a conseguir más? ¿Qué Sí. se están planteando para que eso suceda? Bueno, nosotros ya salimos, si quieres vamos, que vamos como, estoy llegando a una reunión, entonces voy Ujú. a cerrar esto como hablándoles a ustedes por acá. Estoy llegando a Vale. una reunión con la lista de la Cámara por Bogotá y me retrasé un poco por temas de organización y de medios. Entonces, les cuento. Nosotros este fin de semana salimos, fue nuestra primera salida a territorio. Salimos la lista de la Cámara por Bogotá con la cabeza de lista al Senado, Carolina Corcho, yo como cabeza de lista a la Cámara, y salimos también con la campaña presidencial a hacer una toma y una bienvenida, una toma a los territorios de Bogotá, dándole la bienvenida a los y las viajeras en 7 puntos, entregando un periódico, nos presentamos como candidatas y donde presentamos nuestro proyecto político, invitando a la gente a votar 3 veces por el pacto histórico. A la Cámara, al Senado, marcando el logo en cada tarjetón. Ustedes van a llegar allá a marzo, piden el tarjetón al Senado, piden el tarjetón a la Cámara y marcan el logo del pacto histórico y piden el de la consulta del pacto histórico, el de la consulta de izquierdas, y votan por Iván Cepeda. Este es el candidato del pacto histórico que ganó la consulta. Eso fue lo que salimos a decirle a la gente. Fue nuestra primera salida a calle em, que representa también la toma que vamos a hacer a esta ciudad todos los días hasta el 8 de marzo, y luego del 8 de marzo, por supuesto, con miras a la campaña presidencial. Nos estamos poniendo una meta de más o menos 1 millón de votos en Bogotá, así que le pido a la ciudadanía que nos dé en este momento, a la militancia y a la no militancia también, que está cansada de este gobierno, de este ¿Cuánto es desgobierno la de meta? Qué Galán. pena, representante, ¿cuánto es la un meta? millón, ¿1 millón? O sea, un ¿eso millón serían de votos en cuánto? Bogotá. ¿10? ¿10 curules Eso por ahí? serían unas 10 curules. Ujú. Ok. Así es.
Hoy tenemos 7 que debemos, por supuesto, cuidar con nuestras vidas, defender con nuestras vidas porque representan mucho y vamos por más, por supuesto que vamos por más. Bueno, representante, muchas gracias. La dejamos que haya su reunión, que por favor pues planeen más. Me imagino que Gracias. allá estará Lalis, estará David no, David está en Por Senado, supuesto. Heráclito, todas Daniel las personas. Monroy, Heráclito, Gabo. Tenemos una lista muy chévere, María del Mar, una lista que representa las luchas sociales de nuestra ciudad, de nuestro país, con experiencia ya en el Congreso y con gente y liderazgos renovados que vienen a imprimirle mucha alegría y muchas ideas a esta lista. Listo, María Fernanda, muchas gracias por el espacio. La dejamos Muchas ahora sí. Y un saludo y esperamos tenerla aquí próximamente en este 2026, aquí en el Tercer Canal. Claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias por su trabajo. Es fundamental para el momento que estamos viviendo, justamente esa crisis de los medios de las que hablaban cuando me conecté. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?